Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, soy el profe del perrito con sabor a canela, hoy con un invitado súper especial para hablar sobre educación inclusiva, para que por favor nos acompañen hasta el final y disfruten de esta súper interesante entrevista que nos va a brindar nuestro invitado. También, por favor, para aquellos que son nuevos, por favor, suscríbanse al canal y le den like y nos dejen un comentario sobre cómo les ha parecido el video. Bien, sin más preámbulos, quiero presentar al doctor Juan Camilo Escudero. Él es médico cirujano, especialista en neurorehabilitación y doctor en ciencias médicos. Él es docente de la Universidad Pontificia Bolivariana ya hace muchos años. Y bueno, profe, bienvenido y muchas gracias por estar acá. Profe Carlos, muchas gracias por la invitación. No, para mí es un honor y un privilegio que usted nos acompañe, ya que es una persona que admiro mucho y es alguien que ha enmarcado o que ha puesto en práctica algo que de pronto en su momento no se conocía como educación inclusiva, pero sí algunas estrategias pedagógicas para permitir que dentro de los procesos de formación, tanto en medicina, enfermería como en psicología, personas con discapacidad pudieran acceder a los contenidos y a unos cursos tan complejos como los que usted brinda. Sí, profe, la inclusión de dejar de ser una teoría y simplemente que hacen los documentos institucionales y debe ser parte de la cultura del día a día. Creo que ahí es donde está el reto, ahí es donde está realmente la práctica, es pasar nuevamente, repito, de la teoría a volverlo tangible, de que deje de estar como en los anaqueles o en los imaginarios colectivos sociales y esto se vuelva algo cotidiano, algo usual, sin mucha fiesta de fondo, no. Y no Sí, estoy hablando de normalizar, sino que sea como del día a día, del más trajinar, natural. más natural, A correcto. veces, o sea, estamos en una época donde todo el mundo, no sé si es por quedar bien, habla mucho sobre inclusión educación Y muchos inclusiva, discursos lo tienen, sí, pero el papel aguanta con todo. Y en la correcto. práctica, ¿dónde lo aplican? Y hay demasiados vacíos y a veces esos vacíos y ese desconocimiento generan vulneración de derechos. Sí, y posiblemente no es que uno lo haga de mala gana o por desinformación, no, sino que hay una serie de retos que tanto docentes como estudiantes y administrativos tenemos que ir conociendo poco a poco. Y creo que debe haber una curva de aprendizaje. Y así como la curva de aprendizaje ha ido muy avanzada en la parte de la educación primaria y de la educación secundaria, pues ya es hora de avanzar mucho más en educación ya profesional y ya posgrados, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Que todavía hay mucho imaginario y mucho prejuicio frente a esa forma a esa teoría de la normalización, hasta qué punto es capaz de hacer o no una persona. Creo que uno no puede ser como juez en ese tipo de cosas, uno tiene que ser un poquito más racional y como más abierto a las cosas. Entonces, cuando uno se sale como ese paradigma de simplemente encasillar a las personas en que son o no capaces, bueno, aparece realmente una estrategia que es la inclusión, quita como ese velo, esa cortina como de ese temor de que si la persona es o no capaz y no, simplemente somos seres humanos, la educación se abre, en este caso pues formación de universidad y se empiezan los procesos de inclusión como deben de ser, algo natural, profe, como usted lo menciona. No, pero súper genial y me parece muy maravilloso. Pero bueno, profe, antes como de seguir avanzando un poco en estos conceptos que son súper interesantes, me genera pues como una curiosidad y es usted cómo llegó a ellos, o sea, cómo se transformó en un docente que aplicara esos conceptos, o sea, cómo nació en usted y cómo lo logró. Bueno, para todas las personas que están viendo, escuchando, tocando esta video charla, bueno, eso ya es una pregunta personal, profe Carlos, pero yo empecé el primer contacto con las personas con discapacidad, en este caso discapacidad visual, yo estaba muy joven. Tenía solamente 16 años cuando yo era estudiante de música y la profesora se fue para otra ciudad y me dijo, Juan Camilo,
me voy a ir y usted es como medio juicioso, porque no se queda con la academia y siga con el proceso educativo. Yo apenas tenía 16 años, No pues había estaba uno ahí. 100% ¿Cómo le juicioso. parece? Entonces me dio esa responsabilidad. Entonces le dije a mi papá, a mi mamá y a mi abuelo materno, venga, me están saliendo con esto de yo pasar de ser estudiante a docente, y en ese caso era piano, organeta, bases musicales de niños, jóvenes y adultos con y sin discapacidad, en este caso visual. Entonces ahí fue el primer contacto. Realmente fue muy de aprender, muy de cometer errores y aprender en esa curva uno tan joven. Ya después decidí empezar con la parte médica y ahí pude hacer como esa conexión. Lo médico y lo de la salud no debe estar aparte de los procesos de rehabilitación y discapacidad y de funcionamiento humano. Entonces fue desde ahí que empiezo pues como con este acercamiento, y ya a partir de la docencia uno va adquiriendo bases pedagógicas, y a lo largo pues de mi experiencia docente en esta universidad, en otras instituciones, pues ya y empecé con estudiantes con y sin discapacidad en los cursos de pregrado y posgrado, y realmente el rol es más como de la adaptabilidad y de la flexibilidad mental, en este caso del docente, para poder hacer la verdadera inclusión en el salón, pues en el aula de clase. Oye, no, interesante y muy fascinante. Y pues músico, doctor, es algo pues como, Como raro. sí, sí, pero que a la vez es muy bonito y como pues también a medida que usted fue pues como evolucionando en su propio proceso personal, Sí, fui pues, creciendo en esto, eh, de manos de otras personas, sí, pues, o sea, de pronto casualidades correcto. lo llevaron a, dentro de su desarrollo académico, también poder encontrar algunas habilidades y aplicarlas precisamente al servicio de las personas con discapacidad. Y es algo que a veces como que uno queda muy asombrado porque pareciera que la educación inclusiva es muy difícil, que eso cómo se hace. Sí, queda muy en la teoría, Sí, correcto. Pero no, pero como usted lo dijo muy bien, profe, al principio, no es que sea un invento, esto no es nuevo, esto es simplemente llevar la pedagogía para todos. Yo creo que ese es el principio de la inclusión. Uno de pronto lo tecnifica, uno coloca las teorías, las fuentes de referencia, pero finalmente es eso, los procesos cognitivos de los seres humanos están dentro de las bases neurológicas, pues, pero ya el proceso de aprendizaje es eso, es buscarle la didáctica, la forma, la adaptabilidad, y eso ya se llama de forma moderna la inclusión, ¿no? eh, Pero es darle oportunidad a todos, porque la educación no es un derecho, ¿no? sí, como dice Freud, si no se nombra, no existe. Sí, Ya se venía tratando desde hace mucho rato. Es más, la misma Constitución del 91 en correcto, Colombia lo determina así en su artículo número 13, la igualdad, sí. y dice pues que todos tienen derecho pues como a tener todas las posibilidades de desarrollar sus capacidades y su personalidad. Pero pues, insisto, a veces del dicho al hecho hay mucho trecho. Vamos como a tratar como de ejemplificar, porque para alguien de pronto que ve, pues, o que nunca ha tenido contacto con, con un curso de anatomía o de neuroanatomía, pronto no saben qué es eso, pero piensen ustedes estudiar todo lo que refiere a lo cerebral Sí, y piensen en que usted llega a un curso donde no, no hay ningún tipo de elementos diferentes a órganos humanos y hay una necesidad de transmitirle ese conocimiento a los estudiantes, pero a su vez llega un estudiante invidente o un estudiante baja sordo visión, con sí. baja visión y entonces la más fácil es que no tengo cómo enseñarle, ¿cierto? Esa puede ser una respuesta, y no hay Sí, que juzgar, no hay que juzgar pues aceleradamente a la persona que diga, no, creo que no tengo las competencias, es primera vez, listo, eso es respetable. Pero aquellos que nos aventuramos también en el error y en el aprendizaje a hacer eso, profe Carlos, pues yo creo que simplemente se ratificó lo que incluso uno lee en los textos. ¿Qué dicen los textos? Que el cerebro es totalmente adaptable, ¿cierto? Los procesos cerebrales y de aprendizaje son realmente neuroplásticos, si podríamos utilizar el término ahí.
Entonces, cuando usted llegue y coloque estos ejemplos de estudiantes con baja visión, ceguera, con discapacidades auditivas o incluso también discapacidad intelectual y mental, que hay que mencionarlas, como usted bien lo dice, hay que colocarle nombre, pues yo creo que acá es la neuroanatomía está, los principios están, no, la teoría y la práctica. Ya es mirar la didáctica, el medio, el modo de que el estudiante pueda acceder a la información. Y acá no fue de flexibilizar o de no flexibilizar, no como de, tranquilo, pase por el curso que yo le voy a regalar la nota. De Sí, eso nunca se trata. De eso no se que se trató. puede dormir ahí en el No, puesto tranquilo. no, y que venga pobrecito, no, de eso no se trató. Fue, Ganas con 3. correcto, usted es un estudiante matriculado, en este momento empezó en neuroanatomía, al igual que sus otros compañeros, este es el plan de estudio, pero venga, empecemos entre ambas partes a acompañar el proceso y todos los temas se pudieron lograr. La teoría y la práctica son capaces, simplemente que fue por otro modo. Si la información era muy visual, pues acá había que hacer el esfuerzo académico y pedagógico de tomar toda la información visual y llevar la información auditiva o información táctil y experiencial. Y así fue como se logró o se ha logrado hacer este tipo de cursos. Personas invidentes que se matriculan en este caso en psicología, ven los cursos formales de bases biológicas donde está neuroanatomía, pasamos de la teoría a la práctica con el mismo grupo y el estudiante, en este caso invidente, con el tacto llega a la pieza anatómica, la palpa, la huele, la reconoce, la orienta tridimensionalmente y se llega a conceptos iguales, sea por una vía visual o por una vía auditiva o táctil. Ok, no, y es un claro ejemplo de que se puede. O sea, yo creo que también eso es lo importante y lo interesante de poder hacer como un enfoque en que se puede. Obviamente eh, implica un reto, implica pues como hacer de pronto un esfuerzo extra. Igual tampoco es descargar como toda la responsabilidad en el docente, esto es también como uno como estudiante asume el reto y se compromete a recibir eso. Pero cuando el docente en cierta manera te extiende la mano y te brinda posibilidades, es todavía mucho más fácil sin decir que se regala. Sí, profe. Entonces, no, súper genial. Y es una corresponsabilidad. Realmente el tema de la discapacidad hoy, con todo lo que se ha hablado, se ha discutido, hemos avanzado en entender qué es discapacidad. La discapacidad realmente es multisectorial. La discapacidad es un fenómeno de corresponsabilidad ciudadana, es un fenómeno de corresponsabilidad educativa, de corresponsabilidad laboral, corresponsabilidad médica, como uno la quiera llamar. O sea, cada sector tiene que ver con el tema. Entonces no es solamente la parte educativa como usted lo pone, profe, no solamente es el rol del profesor tratando de adaptar, sino también es del estudiante empoderándose y cuestionando las formas educativas, pero también debe haber como una unión administrativa, una voluntad distribuida, ¿no?, de las cosas. Así es, y a medida que se logre pues generar una cultura inclusiva, pues para que eso se naturalice, pues obviamente va a ser más fácil. La invitación siempre es a tener la mente abierta y a estar pues como con cierta predisposición a prestar el servicio. Y en ese caso pues es algo que es muy bonito y que es chévere poderlo reconocer. Profe, usted que tiene tanta experiencia en todos sus procesos de investigación, ¿qué cree usted que va a llegar primero? ¿Un desarrollo súper tecnológico que, Descrestante. que diga, no, ya, ¿para qué? Ya no hay discapacidad, usted simplemente va y se compra otro cuerpo y listo, como una especie de avatar, pues, y Sí. va uno intercambiando, o que se genere una cultura inclusiva. Ay, profe, es una pregunta apenas para diciembre hasta ahora, ¿no? Apenas para vacaciones. Apenas para... No, a ver, yo creo que voy a jugar. Una veces cuando da una respuesta tibia, la gente dice, pero ¿por qué es así? Creo que no es de extremos. En mi caso muy personal, yo le apuesto tanto a la educación, porque la educación realmente es la que transforma los imaginarios y la cultura. Pero al mismo tiempo hay que aprovechar todos los desarrollos tecnológicos como estrategias y dispositivos
Quiere decir que la solución yo no la veo en un solo sector, es la unión de lo mejor de la educación con lo mejor de la parte tecnológica y entre ambas partes mejorar los procesos de accesibilidad, ¿no? Sí, Porque no hay una fórmula mágica, es y la unión de las dos, pues en mi parecer. no, y comparto y estoy de acuerdo. A ver, yo creo que nosotros no podemos como poner todo lo bueno en una sola canasta, dice el Sí, está dicho. bien. Y a veces, o sea, por ejemplo, yo quisiera ya pues que inventaran una posibilidad de ver tipo, no Ya. sé, cyborg, algo así, pero de aquí a que eso aparezca, hay que hacerle. Y llegaremos, pero una cosa es la tecnología o el dispositivo y otra cosa es el proceso para uno poder incluir, darle uso al desarrollo tecnológico, no, porque a veces voy a utilizar una palabra que he venido escuchando últimamente en varias universidades, no se trata de espectáculos, puede que haya dispositivos espectaculares, pero el espectáculo es momentáneo, lo que persiste es el proceso, ¿no? Entonces puede que haya muchos dispositivos, pero si no se le da el uso y realmente uno no se los incluye en los procesos, es como comprar y comprar tecnología y no utilizarla, ¿no? Y a veces en Colombia somos de ese modelo, ¿no? Comprar mucha Sí, cosa, no le damos uso en el sentido correcto que es, no nos educamos bien, no transformamos la cultura y es otra cosa que se va a los anaqueles de la basura, supongamos. claro que sí, no. Y la invitación también es, bien, excelente que la tecnología llegue, pero pues mientras Bienvenida. tanto hay que seguir y generando pues cultura inclusiva a partir pues de este modelo de educación inclusiva en el cual también el aula de clases, más allá de generar conocimientos a partir de los conceptos, también es una posibilidad de generar una inserción en un grupo y en un espacio académico, pues es como el objetivo final después de que usted pasa por un dispositivo. Correcto. Y la educación y la ciencia del desarrollo intelectual no debe tener límites. Por eso ahí rescato de pronto, profe, me voy a volver un poquito técnico en esta parte para seguir conversando y es ya el modelo médico de la discapacidad, que era decir que las personas con discapacidad en su momento eran considerados enfermos solamente, ¿cierto? Y que la responsabilidad de la discapacidad es usted, eso ya cambió, eso ya se transformó, menos mal. Ya estamos en un modelo donde pesa mucho más lo ambiental, el entorno, ¿cierto? Con barreras, con facilitadores, y realmente la discapacidad es más una pregunta social en el momento que una cuestión individual. Y ahí la gran dinamizadora es la educación y la inclusión educativa real. Claro que sí, porque estos espacios son los que van desmontando los imaginarios y tomando las barreras. Yo leyendo un documento del Ministerio de Educación de hace ya unos añitos, observé una ecuación que me parece muy acertada y es que la discapacidad es el conjunto de las condiciones particulares por las barreras actitudinales. Esa Sí, conjugación de esa ecuación es igual a la discapacidad. A veces ni siquiera se trata por la ausencia de un sentido. A veces nosotros mismos, a veces nos generamos barreras y nos limitamos un poco para poder estar en el medio. A veces ni siquiera por algo real, sino simplemente por una suposición. sí. Entonces, también es esa invitación para que podamos encontrar una respuesta y buscar opciones, no como quedarnos ahí simplemente esperando o culpando a los demás o al mundo de qué es lo que me pasa a mí, sino también tener una postura crítica frente a la vida, frente a las opciones y darse cuenta de que el tiempo no para y que hay que aprovechar los espacios y las oportunidades y que para que esto funcione también se requiere mayor visibilidad. Sí, el tema hay que seguirlo hablando, profe Carlos, esto hay que seguirlo moviendo. Este es un tema que no puede pasar de moda, no puede dejar de ser espectacular, ¿cierto? Esto hay que seguirlo hablando, discutiendo, esto tiene que transformar el imaginario de muchas personas y yo creo que ahí estamos todos incluidos, ¿no? Hay que seguir Sí, hablando de discapacidad, hay que seguir hablando de los retos educativos. Se viene un tema fundamental y es la formación posgradual en personas con discapacidad, tanto especializaciones, maestrías, doctorados, llámese maestrías de profundización, de investigación, cursos, diplomados. Ahí también hay que no repensar, sino que
como usted lo dijo, lo natural de la formación tiene que llegar hasta allá y todas las personas con discapacidad pueden llegar perfectamente a otros niveles de formación, incluso postdoctoral, ¿no? Sí, y que eso también trascienda de lo académico y que pueda llegar también a los espacios laborales para que se den cuenta que las personas con discapacidad también pueden ser competentes y que también pueden tener un desarrollo profesional y que pueden cumplir con unos objetivos que se propongan dentro de las organizaciones. Que, insisto, o sea, hay eslogans muy bonitos, pero llega usted a una organización a presentarse a una convocatoria. Por ejemplo, uno a veces hace la estrategia de la novela de Betty la Fea, que es no poner la foto en la hoja de vida, pero cuando llega la entrevista, señor, es que usted no ve, Sí, sí, usted no ve, qué pena, pero es que nosotros aquí no contamos como con los accesos sí, sí, o sí. no contamos, o sea, después lo llamamos. Entonces, aquí también hay un capital humano, hay un recurso que también se requiere potencializarse, porque a veces también es frustrante cuando uno logra pasar por la universidad, graduarse, que yo creo que es el orgullo más grande y que siento que no solo le pasa a las personas con No, discapacidad, con y sin discapacidad, a todos. todo el que se gradúa no se gradúa para coleccionar el título, se gradúa porque quiere ejercer su profesión y después que es muy frustrante no poder encontrar trabajos porque también hay unas expectativas personales y familiares frente a eso. Claro. Y, profe, ahí es un papel enorme, es una discusión que hay que seguir teniendo en los países en vía de desarrollo, donde está nuestra vecindad y en donde estamos nosotros como colombianos. Eso es de parte y parte. Esto acá se requiere una transformación enorme. Hay que seguir en lo educativo, pero también en esa parte laboral, porque no solamente le pasa a la persona sin discapacidad, también la persona con discapacidad puede experimentar ese tipo de dificultades y de retos. Es que la sociedad y la economía también, es que eso está enlazado, todo está enlazado en este caso y más en el tema de discapacidad. Claro que sí. No, excelente, profe. Para mí es algo muy bonito y creo que también estamos con este canal generando también difusión para que Una conozcan transformación social. exactamente. Profe, no, ya como para ir cerrando, una reflexión. Una reflexión final de que diciembre. No, de esto que hemos vivido y de su experiencia profesional dentro de la academia con la No, educación profe, yo inclusiva. creo que hay como un comentario final a todos los que escucharon, vieron, tocaron esta charla con el profe Carlos. La accesibilidad, hay que quitarle el prejuicio. La accesibilidad no es una receta de un checklist, no. Es parte de la cultura, es parte del día a día. Se hace desde mínimas actividades en la academia, en el día a día de las universidades. Quiere decir que en mi caso y en mi humilde opinión no son macroproyectos, es en el día a día, en el microcurrículo, en la relación estudiante-docente, en la relación entre los estudiantes y las directivas, es en cómo construimos una acera, cómo construimos unos peldaños, cómo nos pensamos las bibliotecas, cómo nos pensamos en los salones de clase. Eso es realmente la inclusión, no es macro, recontra proyectos llenos de millones de dólares, sino que es del día a día uno pensarse la inclusión. Ok, no, profe, excelente. ¿Cómo se sintió? ¿Cómo le pareció el espacio? Muy bien el espacio, profe. Mucho avión, mucho ruido, pero bueno, ahí se Eh, logró hacer. no, pero gracias a la tecnología, nuestros aviones no se sienten Sí, casi. bueno, listo. Sí, eso es como lo chévere. Listo. Igual, profe, no, me alegra mucho haberlo tenido aquí. Muchas gracias por la invitación. Usted es un hombre súper ocupado y le agradezco mucho lo que usted hace, lo felicito, insisto, es una persona que admiro mucho y que reconozco su valía como precursor de la educación inclusiva y que eso hace que muchos de pronto se nos despierte un poco el interés por la academia y saber que sí se puede. Pero muchas gracias, profe, porque estos son batallas conjuntas, ¿sí o no? Esto no es de individuos, esto no es de una sola persona, esto es de todos. O sea, yo vuelvo y repito, esto es una corresponsabilidad. Aquí una pequeña
eh, una, Secreto, un sí. secreto, una pequeña intimidad. Cuando uno entra a estudiar psicología, uno de los principales retos, de los más difíciles que hay, es la materia del profesor Juan. Bases biológicas. Sí. Pero es posible, ¿sí o no? Sí, el que me haya graduado indica que sí se puede. Y lo disfrutó, usted lo disfrutó, eso hay que decirlo. Sí, Ya uno mira las cosas en retrospectiva y cuando usted estuvo en ese momento, estuvimos en ese rol, usted lo disfrutó, profe Carlos, ¿sí o sí, no? lo disfruté Y adquirió las bases para y, seguir su formación como psicólogo. y yo creo que uno de los momentos más gratificantes de mi vida académica, cuando me llegaron las calificaciones de que había ganado, Sí, señor, aunque uno nunca lo debe hacer por una por una nota, nota. pero sí, saber que se pudo es muy bonito. Entonces, no, amigos, muchas gracias por habernos acompañado hasta el final. Espero que esto haya sido de su interés. A todos los que son nuevos, por favor, suscríbanse para que ese espacio crezca, que les llegue a más personas. Y ya saben, me acompañan con un like, con un comentario de cómo les pareció el profe Juan Camilo. Entonces los espero en un próximo. Ya saben, soy el profe del perrito que sobra canela y hasta la próxima. Mucha Chao. suerte, hasta luego.